Leif Lagstaff, palabra aramea, la lengua de Jesús de Nazaret, que significa buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestros protagonistas son Joaquín y Ana. Comencemos. Joaquín era un importante ganadero de Judea. Nació en Jerusalén. Empezó en el trabajo de la ganadería con su rebaño con 15 años. A los 20 años contrajo matrimonio con Ana, que entonces tenía 14 años. Ana también nació en Jerusalén y pertenece a la misma tribu que Joaquín, de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Joaquín era tan importante como ganadero que lograba grandes beneficios, pero al mismo tiempo era una persona muy bondadosa, de los beneficios repartía en 3 partes. Una parte se lo destinaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos. Otra parte para el templo de Jerusalén y la tercera parte para él y su familia. Pues bien, Joaquín y Ana estuvieron casados 20 años y cuando cumplieron los 20 años, día a día le pedían al Dios, al Yahvé del Antiguo Testamento, que le diera un hijo o una hija, llegando a un compromiso. Si nos concede el privilegio de ser padres, te entregaremos a nuestro niño o a nuestra niña y lo consagraremos en el templo de Jerusalén para que esté al servicio de Dios. Pasaron esos 20 años, seguían sin tener descendencia y Joaquín se fue al templo, entregó en holocausto, es decir, en sacrificio, un cordero. Y allí en el templo había un escriba llamado Rubén y le dijo: Joaquín, no entregue tus dones, porque no has hallado gracias a los ojos de Dios, del Yahvé. Lo primero que tienes que hacer es tener descendencia para Israel y después entregarás tus dones. Joaquín, el pobre, se fue humillado del templo. Rápidamente se fue al archivo de Jerusalén a comprobar si era el único varón que no había tenido descendencia en Israel y se dio cuenta que prácticamente la totalidad de los varones habían tenido hijos. Y sin decirle nada a Ana, cogió a sus jornaleros, a sus pastores, a su rebaño y se marchó al desierto de Judea. Ana, pasaban los días y al ver que no llegaba su marido, pensó que había muerto. Detrás de la casa de Ana hay un bonito jardín y un árbol con un laurel. Ella se arrodillaba debajo del árbol y lloraba constantemente y le decía a Dios: ¿qué habré hecho yo, Dios, para que, por un lado, no me permita tener descendencia y por otro lado me quite a mi marido? Ana tenía una sirvienta llamada Judith. Judith tentaba animarla, pero ella estaba totalmente desesperada. Sabía que ya no iba a tener hijos y era consciente que ante la ausencia de su marido Joaquín no estaba vivo. Pero Joaquín estaba en el desierto y un buen día salen los jornaleros con sus rebaños, se queda en la cabaña Joaquín solo y tiene una visión muy curiosa. Aparece en la cabaña un ser luminoso con una túnica blanca, ojos claros, pelo largo, rubio. Joaquín se asustó cuando lo vio.
Y este ser le dijo: Joaquín, Joaquín, ¿por qué no vuelves con tu mujer? Y Joaquín le responde: porque no hallo gracia en Dios, no ha querido darme descendencia. Y dice: pues no temas, yo soy un ángel del Señor y vengo a anunciarte que tu mujer Ana va a dar a luz una hija a la cual le pondréis el nombre de María. Ella será bendita para todas las generaciones. Joaquín cayó como muerto. Llegaron los jornaleros, los pastores, lo vieron tirado en el suelo, los amarrearon. Él despertó y le contó a sus trabajadores la visión que había tenido. Los mismos trabajadores le animaron a que fuera al encuentro de Ana. Paralelamente, estando Ana en su casa día tras día, lamentándose de la pérdida de su marido, tuvo la misma visión debajo del laurel que tuvo Joaquín. Ella se volvió loca de contenta, pero le dio un detalle. Le dice este ángel: Ana, vete a la puerta dorada que está en la entrada de la muralla de Jerusalén, y allí, dentro de poco tiempo, te encontrarás con tu marido. Ana, como cualquier mujer deseosa de ver a un ser amado, se arreglaba todos los días, se preparaba, se acicalaba el pelo, se ponía muy guapa para su marido. Ella sí creyó que eso iba a ocurrir. Y Joaquín, estando de nuevo, Joaquín no se movía de su cabaña, una noche se le volvió a aparecer, y en este caso ese ser le dijo su nombre: Joaquín, soy el ángel de la guarda. Márchate inmediatamente, que tu mujer cree que estás muerto, que ella te esperará en la puerta dorada, ese será el lugar del encuentro. Ella dará a luz a una gran mujer. Joaquín, ya ante la duda, habló con los pastores y le dijeron: vámonos para allá. Le animaron, tardó aproximadamente 30 días en llegar a Jerusalén. Claro, Ana iba todos los días y no lo encontraba. Pero estando en casa, su sirviente Judith vino corriendo: Ana, Ana, que Joaquín viene con sus rebaños. Está próximo a la puerta dorada, a la puerta del encuentro. Ana salió corriendo, se arregló el pelo, y cuando fue llegando a la puerta dorada se encuentra a venir desde lejos Joaquín. Dio una carrera tremenda, le dio un abrazo con una fuerza, con una gana, con un amor. Prácticamente, como dicen los manuscritos antiguos, se tiró al cuello de Joaquín. Los dos contaron esa experiencia, y en homenaje a este hecho se fueron al templo y sacrificaron 2 corderos. El primer cordero, cuando es degollado, salió sangre normal que puede tener cualquier cordero primogénito. Pero del segundo cordero salió un liquidito blanco del color de la leche, y el sumo sacerdote Abiatar le dice: Joaquín, de los 2 corderos, estos 2 dones que has entregado en el templo, ¿para quién van dedicados? Y le dice Joaquín: el primero se lo he dedicado a Dios, y el segundo a mi futura hija María. Y creo que profetizó el sumo sacerdote Abiatar, porque le dijo: si esto es así, se acaba de producir un auténtico prodigio, y tu hija será grande en la tierra. Acto seguido, Joaquín y Ana se trasladan a Nazaret. Joaquín, como tenía esos recursos económicos que se lo podía permitir, se compró una buena casa, y a los 7 meses de embarazo nació María. La partera, lo primero que le dijo: Ana es una niña bellísima, unos ojos claros, pelo rubio, risadito, una sonrisa. Ana estaba como loca. A los 6 meses,
Ana jugaba con la niña, le acariciaba, le cantaba, le compuso muchísimas canciones a su hija María. Y a los 6 meses la niña empezó a andar. Ante la sorpresa de Joaquín y Ana, ¿no? Llega el cumpleaños de María, el primer año, y Joaquín le construye una habitación para ella. María, durante ese primer año, antes de cumplir su primer año, perdón, dormía en un camastro con los padres. Ya tenía su cuarto. Y Joaquín organizó un gran banquete en Nazaret, donde acudieron escribas, gente del templo, sacerdotes, amigos. Pero Ana estaba en el banquete y se desvivía por su hija y volvía otra vez a la casa. Y se ponía a jugar con ella, a cantarle. La niña la miraba, la acariciaba, le besaba. Pasan 2 años. Joaquín se acerca a su mujer, a Ana, muy triste, y le dice: Ana, ¿te acuerdas la promesa que le hicimos a Dios? Que tenemos que entregar a la niña para el servicio del templo. Y la pobre Ana le dice: sí, pero vamos a esperar 1 año más. No vaya a ser que la niña nos eche de menos. Ana era una excusa para estar más tiempo con su hija. Sabía que en el momento que la entregaran en el templo, la perdería para siempre. Y llega el 3er año. María tenía 3 años. Y Joaquín se acerca de nuevo a su mujer y dice: Ana, no tenemos más remedio. Fue un compromiso con Dios. Nos ha concedido esta criatura y tenemos que llevarla al templo. Se trasladaron a Jerusalén. Un largo viaje. Durante el viaje, pues imagínate, Ana besando a su hija, Joaquín la colocaba encima de los hombros, la niña jugaba, se reía, una cara muy despierta, unos ojos. Y cuando van llegando al templo de Jerusalén, Joaquín buscó a 15 doncellas. ¿Por qué? Porque la escalera de acceso al altar del antiguo templo de Jerusalén son 15 escalones. Y le pidió a la doncella que se pusieran cada una en un peldaño con una antorcha encendida para que su hija María no se cayera mientras subiera. Estando allí abajo, colocaron a la niña en el primer escalón. Fue subiendo escalón tras escalón. La niña no miraba atrás. Los padres la miraban desde abajo, tristemente. Y al llegar al último escalón, al número 15, se sentó. Y con sus piernecitas se balanceó. Sonrió por última vez a sus padres y la niña se levantó, se agarró de la mano del sumo sacerdote Abiatar y entró en el templo. Esa fue la última vez que Joaquín y Ana vieron a María. A la huerta llegaron a su casa de Nazaret. Entraron en la habitación de María, vacía. Los dos se fueron Joaquín y Ana a su dormitorio. Se abrazaron y ambos murieron de pena. Espero que esta historia, sacada de varios manuscritos muy antiguos, os haya llegado al corazón como me ha llegado a mí. Muchísimas gracias. Ahora estoy a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que tengáis. Bien, pues gracias a mi compañera Gema. Como viene siendo habitual, ella me envía las preguntas porque no me da tiempo leerlo. Eduardo desde Gijón pregunta: ¿existían habitaciones para las jóvenes en el templo de Jerusalén? Muy buena pregunta. Pues sí,
Existía la parte norte, en donde estaba reservada Eduardo, para las doncellas. Claro, el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70, cierto es. Pero en excavaciones arqueológicas vieron que había como una especie de habitáculo independiente. Y después, por los distintos escritos, sabemos que las mujeres residían, las doncellas, hasta que tenían la edad de casarse, es decir, de 12 a 14 años, como dije en otros programas. Una mujer en aquella época se casaba cuando tenía la primera menstruación. Bien, pues a esa edad, esas jóvenes lo que hacían era cuidar del templo, limpiar, hacer la comida, incluso le enseñaban a tejer. De hecho, María, que ya hablaremos en un capítulo, tejió un velo de púrpura para el altar del templo. Había habitaciones exclusivas para mujeres. Realmente lo que ocurrió, por eso Joaquín y Ana no sabían que no lo iban a ver más, es el equivalente hoy en día de una monja de clausura, pero en este caso con niños. Con niñas en este caso. Mariano pregunta, si Ana no hubiera dejado a su niña de 3 años en el templo y se hubiera quedado ella, el nacimiento de Jesús y todas sus consecuencias posteriores se hubieran cumplido de igual modo. Bueno, no sé, Mariano, si eso, porque ya digo, como historiador, sé que varios manuscritos independientes hablaron de la promesa de Joaquín y Ana de dejar a la niña en el templo. De haber crecido con sus padres, claro, hubiera habido, no sé si sus padres hubieran muerto, porque también eran muy mayores, muy mayores. Ten en cuenta que cuando nació María, Joaquín tenía 40 años, eso equivale a unos 60 de hoy en día. Porque se casó con 20, estuvo 20 años sin hijos y nació María, tenía 40. Y 35, Ana. No sé si hubiera cambiado, pero de haber vivido los padres eran los responsables de buscarle matrimonio, cuando la niña tuviera la edad del matrimonio. De todas maneras, entiendo, gracias a esos manuscritos marianos, que María, que ya veremos un programa de ella, tenía unos conocimientos enormes de las escrituras, y uno de los motivos era porque aprendió muchísimo en el templo, desde muy pequeña. Las escrituras del Antiguo Testamento y de los profetas, sobre todo. Begoña pregunta, ¿a qué edad tuvo María a su hijo? Y si hubiera sido niño, ¿qué postura hubiera tomado Ana? ¿A qué edad tuvo María? Bueno, en este caso, Ana, ¿no? ¿A qué edad tuvo Ana a su hijo? O a su hija en este caso, a los 35 años. Y si hubiera sido niño, la promesa era que ellos hicieron la promesa de entregar Begoña en el templo de Jerusalén, sea niño o niña. Es que en aquella época el no tener descendencia se consideraba como un castigo divino. Es el motivo por el cual el escriba Rubén le dijo a Joaquín, antes de entregar tus dones en el templo, ten descendencia para Israel. Si hubiera sido niño, igual que la misma pregunta que me ha hecho Eduardo, también la traslado, había una zona, en la zona sur del templo, con habitáculos para varones. Estaban separados las doncellas de los varones. A ver. El profesor Manuel Luis pregunta, Matan es un primer matrimonio con esta. Tuvieron un hijo que le llamaron Santiago, que fue padre de José de Nazaret. Sí, Santiago Jacob, efectivamente. Esta falleció del parto. Matán se casó con Mérida y fueron los padres de Ana. ¿Real o leyenda? Bueno, no sé decirte porque esto está sacado también del manuscrito de genealogía, profesor. A mí, según el manuscrito, el protoevangelio de Santiago y el libro de la infancia de María, habla de un tal Isacar como el padre de María. Pero esto está cogido de la genealogía que normalmente lo enfocan, los dos únicos que enfocan la genealogía es Mateo y Lucas. Y es posible, lo que ocurre es que no se metían, o sea, no se incluían los archivos, se perdían muchos archivos, incluso se quemaban archivos. De hecho, Joaquín fue a buscar en el archivo
si otros varones tenían descendencia, se dio cuenta que casi todos sí, pero es que no existían todos, no existía un archivo exacto. Ese es el motivo por el cual más tarde Quirino, el gobernador de Siria, montó el famoso censo de Quirino. ¿Para qué? Para controlar a los habitantes, porque no había control de archivos. De ahí que los padres, los hijos nos cueste trabajo. Ahora sí es cierto que José de Nazaret coincide con Santiago, que es Jacob, su padre. Chelo pregunta, ¿para qué sabe que era rubia y con los ojos azules? ¿El ángel de la guarda no tiene nombre? Se presenta como ángel de la guarda, pero yo he entrado en genealogía. Si te refieres al ángel físicamente, en la genealogía y en apariciones de Dionisio el Exiguo, gran parte, y Areopagita también, hablan de estos seres que todo, además es curioso, todo lo describen de la misma manera. Seres rubios con ojos claros y luminosos. En angiología lo tenemos, ¿no? De todas maneras, en esos manuscritos también se describe a este tipo de manuscritos antiguos, ¿no? A este tipo de seres, ¿no? Sorprendentes. Que incluso, claro, siempre se anunciaban de la misma manera, ¿no? No temas, soy un ángel enviado del Señor. No temas era porque uno está solo en casa, yo estoy aquí en este habitáculo y me aparece un ser luminoso y la carrera que doy, en un principio, claro. Después vamos a ver lo que quiere. Felipe pregunta, ¿qué significa o qué simbolizan los 15 escalones del templo? Buena pregunta, Felipe. Los judíos todo lo hacían por algo y los números y las cábalas las llevaban al máximo. Los 15 escalones del templo hacen referencia a los 15 salmos graduales que van del 120 al 134. Esos salmos es lo que cantaban los peregrinos cuando llegaban al templo. Se colocaban en el primer escalón, cantaba el Salmo 120, en el segundo 121, así hasta el 134. Y arriba estaba el altar. Por eso María subió 15 escalones, los 15 salmos graduales. Después voy a contar al final de todo, con vuestro permiso, una curiosidad de la famosa fiesta de la Candelaria, si nadie me lo pregunta, ¿eh? María José pregunta por qué esas dos personas tan importantes, que eran los padres de María, madre del Hijo de Dios, por qué fueron los grandes olvidados, nunca se supo nada de ellos. Me parece muy triste. Igualmente. De hecho, María José, te puedo decir, y me he emocionado un poco, ¿no?, recordando esta historia, que si por algún casual en su día escribí este libro, es para recuperar a los grandes olvidados. Entre ellos Joaquín y Ana. Este libro comienza por los abuelos maternos de Jesús, por ellos. Fueron olvidados porque, bueno, tras el concilio de Nicea en el 325 se decidió que los evangelios canónicos que había que seguir eran Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque Eusebio de Cesarea entendió que eran los manuscritos en donde venía la base teológica de Jesús, es decir, las enseñanzas. Y no le dieron tanta importancia a lo que yo sí se lo doy como periodista del siglo I, que, por ejemplo, los Reyes Magos, la historia de los Reyes Magos. En la historia de Joaquín y Ana eran importantes, de hecho se ha celebrado siempre la fiesta de Joaquín y Ana y demás, pero su historia no era relevante. Lo importante es, a partir del siglo IV, lo importante era el mensaje que había dado Jesús, que era lo que había que seguir. Y el resto de la historia se mandó a ocultar. Y por eso la historia esta que yo he narrado y he intentado resumir lo máximo, sacando la mayor esencia posible de Joaquín y Ana, pues fue olvidada. Pero ya lo tenemos. Ya sabemos que Joaquín era ganadero, que tenía dinero, que repartía sus bienes. Se casó con Ana cuando tenía 20 años. A los 40 tuvo a María. Vale. Fernando pregunta, entonces Ana y Joaquín fallecieron antes de que María fuera entregada a José cuando María tenía 12 años. ¿Quién entregó a María para desposarla con José? Pues Fernando, como se quedó huérfana y la habían entregado en el templo, el responsable de María
era el sumo sacerdote de entonces. El sumo sacerdote entonces era el sumo sacerdote Abiatar. Ese fue el que entregó. De hecho, él fue el que convocó a todos los varones. Ten en cuenta, Fernando, claro, María es de la tribu de Judá. Ahí solamente se podían casar personas, hombres y mujeres de la misma tribu. Bueno, era de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque sus padres, tanto Joaquín como Ana, eran de la estirpe de David, de la tribu de Judá. Bueno, pues fue el sacerdote Abiatar, el sumo sacerdote de aquella época, el encargado de custodiar a la niña a lo largo de su crecimiento, de prepararla, y después fue cuando convocó a los varones de la tribu de Judá, y entre ellos estaba José. Che Valero pregunta, porque la descendencia de Jesús es del rey David, al que Dios le prometió de que nacería Jesús. A ver, un segundito, a ver. Pregunta, ¿por qué la descendencia de Jesús ese es del rey David, al que Dios le prometió que de él nacería Jesús? Bueno, eso lo anuncian los profetas, Che. ¿Sabe? La descendencia de Jesús es del rey David. La tribu de Judá siempre se ha tenido en cuenta, o sea, pertenece, discúlpame, a la estirpe del rey David. Los padres de María, Joaquín y Ana, eran de la estirpe de David, María también, José igual, y por lo tanto lo era Jesús. Pero de todas maneras, también los profetas mayores y los profetas menores, entre ellos, bueno, yo creo que no todos, pero bueno, Jeremías, Miqueas, Isaías, anuncian que de la estirpe del rey David brotaría un gran árbol, ¿no? Que era Jesús de Nazaret. José Antonio Martínez pregunta, ¿Joaquín y Ana están santificados? Sí. Santa Ana y San Joaquín están considerados como, al ser los padres de María, José Antonio, lógicamente están dentro de la onomástica y se celebran el mismo día. Están santificados por la Iglesia, pero desde los orígenes. Aunque no cuenten ahora su historia en ningún otro lado o centro, Joaquín y Ana, el hecho de haber sido los padres de María, la madre de Jesús, pues son santos. Santa Ana y San Joaquín. Vichy pregunta, ¿por qué el hecho de entregarla significaba que no podía verla más? Porque cuando se entregaba, eso se hacía de forma voluntaria o normalmente, Pichi, por una promesa. Cuando entregaban a una doncella jovencita, ¿no? A una niña prácticamente, 3 años, 4 años en el templo, era como un sacrificio. Es decir, una promesa, por eso el título del post era con la promesa cumplida, una promesa que ellos hacían y a su vez era el sacrificio de no verla más. De hecho, los padres no podían entrar dentro de la residencia donde estaban las doncellas. Era una forma de sacrificio, en agradecimiento a Dios. En aquella época, hasta que no nació Jesús, todo era un sacrificio. Los judíos tenían 700 y pico de leyes. En el Antiguo Testamento Dios se cabreó y mandó un diluvio. Entonces, bueno, Sodoma y Gomorra, todo. Incluso, claro, ten en cuenta que Jesús no había nacido. Cuando Jesús nació fue cuando lo rompió todos los esquemas, en donde hablaba de un Dios misericordioso, no castigador. Entonces, esto se consideraba un compromiso ante un castigo divino que al final había sido perdonado, y para expiarte de los pecados, pues entregaba no solo tus dones o el diezmo, sino también podía entregar a tu propia hija, como sin fue, y no la vio más. De hecho, llegaron a Nazaret y murieron de pena. Era la única hija que tenían, y iban esperando un hijo, pues 20 años, imagínate. Sigo, perdón. A ver, perfecto.
El profesor Manuel Luis pregunta, la Iglesia de Oriente venera a Santa Ana desde el siglo IV y la Occidente desde el siglo XIII. ¿Existe documento acreditativo? Sí. Existe el documento. La Iglesia, además de Oriente, la venera y además en sus propios escritos. Existe documento que lo acrediten y en Occidente, que somos nosotros, igualmente. Lo que ocurre que aunque se hable del siglo XIII, ya aquí los primeros cristianos que llegaron, sobre todo a partir ya de Pablo de Tarso y ya todos los cristianos que empezaron a ir poquito a poco entrando en la península ibérica a predicar y demás, ya hablaban también de todos estos manuscritos. Fue a partir del Concilio de Nicea cuando se perdió esa historia. Pero antes de Nicea, del 325, sí. Y se hablaba de Joaquín y Ana, pero se santificó en nuestra, digamos, en la Iglesia occidental en el siglo XIII. Y existe el documento que lo acredite. Sí. Manuel Luis. El profesor pregunta, Ana era hija de Merencia y Matán, descendiente de la casa de David, y Leví, línea sacerdotal. Y otros historiadores indican los nombres de Emerentia y Soyanes. Realmente, ¿cuáles fueron? En esto hay mucha especulación. Vamos a ver. Sinceramente, Ana, yo solamente tengo el documento de Isaacar que habla, pero los padres no estaban inscritos. Estas son especulaciones que se han ido sacando, profesor. Es cierto, de la línea sacerdotal, Leví, ahí no puedo estar yo muy de acuerdo con estos historiadores. ¿Por qué? Porque Joaquín y Ana eran de la tribu de Judá. No eran levíticos. No eran de la tribu de la línea sacerdotal de la tribu de Leví. Chelo pregunta, ¿se sabe qué día o mes nació María? No tenemos datos. Chelo, no. En aquella época tampoco era muy común apuntar. De hecho, no se apuntaba. Solamente, ¿vale? Acudía a la purificación, es cuando le ponían el nombre, y se tenía que hacer en el templo de Jerusalén, pero no se archivaba datos, en absoluto. De ahí que en ocasiones se utilicen muchas alegorías de años. Por ejemplo, ¿creéis que Matusalén vivió más de 900 años? Entonces, se utilizaban los años como... Es que no existía una identificación. No lo hemos podido saber. Sí sabemos más por decreto y por la sentencia, por ejemplo, más o menos, bueno, no tenemos claro los historiadores ni el nacimiento de Jesús. Algunos dicen en agosto, otros en septiembre, pero ya llegaremos, ¿no? Otro en el mes de Nisan, es decir, en la primavera. Es que no se anotaba. Al no quedar archivado, no podemos saberlo. Oscar pregunta, por favor, si hablamos de la fiesta... de la fiesta de la Candelaria. Muy bien, Oscar. Bueno, la fiesta de Candelaria, hoy acabamos de hablar de su origen. Después, a partir del siglo IV, se empezó a identificar con otra cosa, pero el origen lo acabamos de hablar. Hace referencia a cuando María, con 3 añitos, subía. Candelaria significa candela, ¿no? Lógicamente. Pues cuando María subió los 15 escalones y las doncellas tenían una antorcha iluminando la subida, tenían una candela. Y a partir de ahí, los primitivos cristianos que leían estos manuscritos, porque esto se leía, ¿sabían dónde? En las cuevas escondidas. Tened en cuenta que los primeros cristianos eran perseguidos. Si vamos a las catacumbas de Roma, ahí, en esas catacumbas celebraban lo que ellos le llamaban la partición del pan. Y hablaban del momento que Joaquín y Ana dejaban a María y con las candelas alumbraban su subida. Y ellos celebraban la Candelaria. Ese es el origen primitivo de la Candelaria, que lo celebramos el 2 de febrero, creo. Ese es el origen. Entonces esos primeros cristianos hablaban de aquel suceso, hasta que ya se ordenó, como dije en el Concilio de Nicea, cuáles eran los evangelios litúrgicos a seguir. Pero esto que hablaba, lo que yo he hecho tanto en mi libro como en mis investigaciones,
es Óscar un homenaje a los primeros cristianos. No podemos olvidarnos de aquellos que dieron su vida, creían en Jesús y hablaban de la Candelaria, hablaban de Joaquín, hablaban de Ana, de Longinos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, de todos estos personajes que a lo largo de estos programas iremos viendo. Y hoy, en el siglo XXI, no solo yo, sino vosotros también le estáis dando un homenaje a todos aquellos cristianos que a escondidas leían manuscritos de Joaquín y Ana, por ejemplo. Ese es el origen. El primitivo, ¿eh? Rafael María pregunta: cuentan que Joaquín proviene del linaje real, el más ilustre de toda Judea, porque era de la tribu de Judá y descendía por línea recta del rey David. Sí, su padre se llamó Matat y su madre llevaba el de Estelar, la cual descendía igualmente de sangre real, del ya dicho monarca, de suerte que por línea paterna y materna era nobilísimo y descendiente, por tanto, de los hijos del rey David, Natán y Salomón, y de gran número de reyes e ilustres capitanes. Bien. Esto que has comentado, Rafael, cierto es, también lo decía el profesor Manuel Luis, está anotado. A mí me llama la atención que, fijaros cómo ha empezado la conferencia o esta charla, que era una persona con muchos recursos económicos. Por lo tanto, tiene mucho sentido. Era de la tribu de Judá, pero tenía mucho sentido. Es que Joaquín, esto era un lujo, había contratado a Judith para que le echara una mano a Ana. ¿Qué ocurre? Que estos datos están contrastados a media desde el punto de vista historiador, pero sí concuerda con la historia que escribieron sobre estos dos personajes, ¿no? Era el linaje real de la tribu de Judá y además con unos recursos económicos importantes. De hecho, estaban en Jerusalén y se trasladaron a Nazaret comprando una gran casa, como nos describen manuscritos de aquella época. Buena apreciación, Rafael. El profesor Manuel Luis pregunta: el primer matrimonio fue la madre de Joaquín, ¿real o leyenda en algunos historiadores? Leyenda no, y real tampoco, porque no aparece como leyenda. Y tampoco se puede dar esa seguridad porque es lo que comentaba, no estaban archivados. Si un historiador atribuye el nombre a alguien en concreto de los padres y demás, pero no está documentado en archivos, lo que estamos haciendo es especular. Yo intento evitar, mi querido profesor, especular, ¿sabes? Pero tampoco está considerado como leyenda, porque las leyendas hubieran tenido otras finalidades y sobre todo otra cercanía. Y además las leyendas, entre otras cosas, suelen suceder mucho más tarde que los hechos reales. Bastante más tarde, incluso siglos, es cuando empiezan a aparecer las leyendas, para darle simbolismo, ¿no? La palabra leyenda en la época hasta el siglo X es lo que equivale hoy en día a novela. Más o menos. Pero no está contrastado, profesor. Fernando pregunta: entonces, ¿por qué la Iglesia Católica celebra como el día del nacimiento de María el 8 de septiembre? Por tema litúrgico. También vamos a celebrar el 24 de junio el nacimiento de Juan el Bautista, que le dedicaremos un programa. Pero nació el 24 de junio. Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica, Fernando, es hacer un orden litúrgico, porque tiene que haber fechas litúrgicas, que pueden coincidir 6 meses, 7, pero realmente no tiene el 8 de diciembre, se celebra el nacimiento de María, porque en el año litúrgico se celebra el nacimiento de María, en ese mismo año el nacimiento de Jesús, en ese mismo año pasamos a la Cuaresma, la Pasión de Cristo, que ahí sí es lo que más se puede parecer a aquella época, porque estamos hablando de la primera luna llena de la primavera, y la Semana Santa cae en marzo y abril, que prácticamente coincide con el Viernes Santo, con la primera luna de la primavera. Pero lo demás es por orden litúrgico, de cubrir el orden litúrgico, la Iglesia Católica, el año completo, en donde va incluido todo, hasta incluso la Asunción de María el día 15 de agosto.
pero no tiene un sentido estricto de la fecha. Juan pregunta, ¿cómo era conocida María? ¿Tenía algún apellido? Buena pregunta, sí. A ver, los apellidos son apodos, Juan. Son apodos. Entonces, los apellidos iban en relación, por ejemplo, si era varón, al oficio. Un ejemplo, José el carpintero. Aunque fuera constructor en aquel programa que hablamos, pero bueno, la carpintería, así se le llamó. O bien el lugar de residencia, más habitual, o lugar de nacimiento. O bien por ser hijo de. María tenía 3 apellidos, 2 lo conocéis. Y un tercero no lo sé. María, hija de Joaquín y Ana, lo conocéis. María de Nazaret, también, porque hemos dicho que nació en Nazaret. Y la tercera fue un apodo por el cual fue conocida y que todo el mundo, bueno, la identificaban, ¿no? Como María, la de las flores. Le encantaban las flores. Ya llegaremos a ese capítulo. Quizás cuando llega el mes de mayo, ¿no? Y cantamos, y sé que hay algún que otro músico detrás con flores a María, lo hacemos como un simbolismo. No, es que no hay cosa que más le gustaba a María que eran las flores. Y era conocida también por ese apellido. Los apellidos, al fin y al cabo, es, por ejemplo, María había muchas. Miriam, en aquella época. ¿María quién? ¿Cuál de las 20? Pues María la de las flores. Si había otras María más en Nazaret. Si estaba en Jerusalén, María cuál, tal, María la de Nazaret. Realmente los apellidos lo que son apodos identificativos ante personas con el mismo nombre, para identificar una y otra. El profesor Manuel Luis pregunta, para Joaquín tuvo que ser muy penoso cuando el escriba Rubén le menospreció y no le aceptó sus presentes dones, por no dejar descendencia de Israel. ¿Qué opinión tiene sobre estas injurias? Bueno, realmente no era una injuria, mi querido profesor. Era algo habitual. Si, o sea, según el Génesis capítulo 2, versículo 8, creced y multiplicado. Pues, ciertamente, el no tener descendencia era como un castigo divino. Se consideraba un castigo divino. El menosprecio es porque Joaquín era un cumplidor de la ley, cuando además fue la fiesta de la dedicación, fue él solo como varón. Claro, y el escriba Rubén, muy bien, lo que tú lo has comentado, lo menospreció porque dice, bueno, pero si tú no estás bien visto para los ojos de Dios, ¿qué hace regalarle un cordero a Dios? Primero, ten hijo y después regalarle el cordero. Por eso, cuando le anunciaron que Ana estaba embarazada, le entregó al templo un cordero. Bueno, en este caso entregó 2. Vale. Juan pregunta, ¿la casa de Nazaret de Joaquín y Ana sería la casa donde se crió Jesús? No tenemos referencia, Juan, a eso. No tenemos referencia. Jesús, probablemente no, porque transcurrió mucho tiempo, mucho tiempo. Vamos a ver. Ten en cuenta, si seguimos cronológicamente, murieron Joaquín y Ana. La única heredera de la casa era María. En un momento determinado sí podía hacer uso, pero María renunció a todos los derechos de herencia. Probablemente la casa se lo hubiera quedado, seguro, el templo, los escribas del templo. Y lo hubieran donado, lo hubieran vendido. Y pasó mucho tiempo porque, claro, María tuvo a Jesús aproximadamente a los 14 años. Ya estamos hablando que son 11 años de esa casa en soledad, sin utilizarla la familia de nadie, ¿no? De Joaquín y Ana, ni de sus descendientes, porque no tenían otros hijos. Claro, después nació Jesús, nació en Belén cuando fueron al censo. De allí pasó 5 años en Egipto, huyendo de Herodes el Grande primero y después de Arquelao. Y después volvió a Nazaret. No creo, porque ella renunció a la herencia, que fuera su casa, pero tampoco te lo puedo confirmar. Pero sí es que pasaron mucho tiempo también. Eso sí es verdad.
A ver, el profesor Manuel Luis pregunta, tengo un pequeño libro titulado Novena de los gloriosos esposos de San Joaquín y Santa Ana, con oraciones y novenas, terminando el mismo con Jesús, María, José, Joaquín y Ana. En la vida y en la muerte, amparad mi alma. El día 6 de agosto de 1800, el obispo de Barcelona concede 40 días de indulgencia. Más tarde, el ilustrísimo señor don Pedro Rubio Benedicto y Herrero, obispo de Mallorca, concede 40 días de indulgencia. Barcelona, 10 de mayo. Bueno, no me lo he leído. Sé que el libro, a qué libro se refiere el profesor. No me lo he leído porque yo me baso más en mis estudios en los escritos del siglo I, siglo II, para poder sacar toda la evolución y toda esta historia. Y sobre todo para comprender cómo era en aquella época. Aquí hablamos de indulgencias y acá hablamos en este libro de una historia que puede estar basada en leyenda o también han tenido acceso a algún que otro documento. Llámese el Protoevangelio de Santiago, se puede llamar el libro de la Natividad de María, el Evangelio de Tomás, filósofo israelita, que también habla de Joaquín y Ana, o el Evangelio o manuscrito armenio de la infancia. A mí me gusta llamarle más que Evangelio manuscritos. Entonces, pues, ya esto es posterior. Vamos, no he indagado realmente en estos libros, sino me gusta más indagar en los más primitivos, para sacar e intentar, lógicamente, construir una historia cronológica. Y sobre todo con el emblema de cómo se escribía en aquella época. A ver si hay alguna pregunta. Vale. Bueno, de momento no sé si hay alguno más. Yo lo que sí os comento es que la historia de Joaquín y Ana es muy emotiva. Yo tengo una Ana en mi vida. Detrás de esta luz azul también habrá muchas Anas. Y tenía razón, no sé quién lo comentó anteriormente, en una de las preguntas, que eran los olvidados, pero tiene su razón de ser a partir de aquel 325. Pero para eso estamos nosotros, para sacarlo a la luz. Y darle hoy un homenaje a los padres de la Virgen María. Bien. Vale. Vale, estoy esperando que mi compañera. Entonces, pues, el motivo fundamentalmente en aquella época antes del Concilio de Nicea, como digo, los cristianos eran perseguidos. Ellos llegaban y cogían aleatoriamente un manuscrito, que podía ser, por ejemplo, el nacimiento de María. O podía ser cualquier otro personaje conocido por nosotros, pero desconocido en la historia. Y lo elegían aleatoriamente y lo leían. Entonces eso fue la tradición oral. Se fue generando la tradición oral y aunque en el Concilio de Nicea esos documentos se mandó que se ocultara, se seguía hablando de Joaquín y Ana. ¿Qué ocurre? Que más tarde entraron ya un poquito las especulaciones, las leyendas de uno, de otro, ¿no? Pero realmente eran, por eso me voy yo, se lo comentaba antes al profesor, a los originales, ¿no? Que era lo que hablaban de estos personajes en aquellas catacumbas, en aquellos hogares a escondidas y de forma clandestina. Y hablaban de estos dos personajes de hoy. Joaquín pregunta, por ejemplo, si la fiesta de la Candelaria es de origen celta y practicaban la bruja en aquella época, ¿cómo? Si la fiesta de la Candelaria es de origen celta y que practicaban las brujas en aquella época, bueno, yo hablo, Joaquín, de la Candelaria, de la fiesta de la Candelaria católica, no celta, ni nada por el estilo. Es decir, una tradición que además, de hecho, hoy en día se sigue hablando de ella y se celebra, por ejemplo, muy cerquita mía, en el sur, hay un gran ambiente en el Rocío el día 2 de febrero, por ejemplo.
pero yo me refiero a la católica. Lo que pasa es que ese origen es un origen que los primeros cristianos empezaron a celebrarlo y después se anuló y después se retomó otra vez. Por eso, ante la pregunta, creo que fue Óscar, que la hablaba de la Candelaria, es por referencia a la candela, a la iluminación que tuvo María para subir al templo cuando fue entregada por sus padres, cuando era una cría de 3 años, para que no se cayera. Orid, le gustaría saber la historia de Isabel y Zacarías. Bueno, Orid, eso entrará con tu permiso en el programa del 24 de junio dedicado a Juan. Es que Isabel y Zacarías son los padres, como tú sabes, de Juan. Entonces, cuando toquemos Juan el Bautista, hablaremos de los padres, sin ningún problema. Además, vamos a disfrutar ese programa. Chelo pregunta, ¿se sabe si María se enteró de la muerte de sus papás? ¿Nunca fue a verlo? No. A ver, se sabe. Porque de entrada, cuando María ya tenía la edad para contraer matrimonio, el sumo sacerdote habitual le informó, diciendo, tus padres han muerto, lo cual yo te tengo que custodiar. En este caso, más que custodiar, hacía labor de tutor de María. Los padres, una vez que se despidieron y subió los 15 peldaños al templo, ya no la vieron más. O por lo menos en los manuscritos no aparece más. De hecho, María fue creciendo en el templo y ya no se menciona más a Joaquín y Ana. Y no se menciona en los escritos porque ya no estaban en esta vida. Bien, pues no sé si hay otra pregunta. ¿Cómo? Yo lo que sí os quiero anunciar, que el próximo, esto para las personas que van entrando nuevas en los programas, nosotros cada miércoles, ahora en verano lo haremos a las 10:30, trataremos cada uno de los personajes. Sí os quiero comentar, antes que nada, 2 cosas que son importantes. Vamos a ir descubriendo la historia de Jesús a través de los personajes de Jesús, de María, fundamentalmente, que son el eje de estos programas. Lo vamos a ir conociendo a través de las personas que convivieron con ellos. Yo soy historiador, no conspirador. No hablo de dogmas de fe nunca, porque no soy tendencioso. Yo solamente lo que hago es informar de estos manuscritos y de lo que me ha servido para construir esta historia, pero documentada. Y también no me voy hacia el tiempo cercano. A veces me preguntan, bueno, ¿qué digo yo? Santa Teresa de Jesús, no viene al caso. A nosotros son los personajes, y con todo mi respeto, los personajes de aquella época, con manuscritos originales y antiguos de aquella época, sin extendernos más allá, exceptuando determinados discípulos que lo trabajaremos también y hablaremos de ellos después de la muerte de Jesús, claro. Me refiero, pues bueno, a todos los discípulos. Pedro, por ejemplo, la próxima semana, ¿no? Pero es todo histórico y documental sobre estos personajes sin ningún tipo de especulación. Muy bien, pues me pone mi compañera Gema que hemos finalizado. Espero que haya sido de vuestro agrado. Quiero dar las gracias a Gema Cepeda en Tomelloso, Castilla-La Mancha. Gracias al compositor Ramón Pérez Las Peña, que tenemos una banda sonora que también se pondrá en nuestro canal de YouTube, que ya aparecerá con este programa el enlace. Muchas gracias a Michel Casas, que está en Bilbao. Muchas gracias, es nuestro coordinador y asesor musical y de montaje y de todo. Y en definitiva, bueno, a Rafael, que está en Jerez de la Frontera, gran comercial y el que me prepara los posts publicitarios. Y sobre todo gracias a vosotros, porque hoy en día podernos trasladar 21 siglos atrás, yo creo que merece la pena. Sin otro particular, desde el sur de España, os mando un fuerte abrazo. Gracias. هون بشمية نتغدى الشمس
Tete Melchut.